Los años 50, una era recordada por familias de aspecto limpio, brillos y un Hollywood sujeto a reglas. Tan rígido que una palabra equivocada podía hundir una carrera. Tras el barniz pulido, cineastas empujaban los límites de lo que se podía mostrar, decir o insinuar. Pero ¿qué películas estremecieron más a los guardianes de la moralidad? Quédate conmigo. Estas películas atrevidas reescribieron el libro de reglas 15, La luna es azul. En 1953, cuando se estrenó La luna azul, fue acogida como comedia romántica ligera. Tras su risa, surgieron las convulsiones de la rebelión. Dirigida por Otto Preminger, la película seguía a una joven que enfrentaba los peligros del romance moderno. A simple vista inocua, pero el guión usaba palabras. El código prohibía la seducción de vírgenes y de una amante. Imagínese una nación donde la menor referencia a relaciones adultas provoque indignación. La Legión Católica de la Decencia condenó la película como objetable. Varios consejos de censura estatales la prohibieron. Se decía en Hollywood que la obstinada negativa de Preminger a recortar el diálogo era suicidio. Sin embargo, se mantuvo firme desafiando a los distribuidores a publicarlo sin aprobación. Y aquí está el giro. Al público le encantó. Las salas se llenaron, encantadas por las conversaciones agudas y francas. Los críticos quedaron divididos. Unos aplaudieron su honestidad, otros advirtieron que era una grieta peligrosa en la presa de la moral, una grieta que convirtió el legado en una inundación. La luna es azul no causó solo risas. Desmontó aquel código de producción, antes intocable, y demostró que el público podía aceptar más de lo que creían los censores. Lo que parecía comedia se convirtió en batalla por la libertad del cine. Una palabra simple, prohibida, encendió una gran revolución. Número 14. Muñeca. 1956. Cuando Baby Doll, de Elia Kazan, llegó a las pantallas en ese tiempo, el escándalo no fue simplemente esperado, fue inevitable. Promocionada con el eslogan: «Tiene 19 años, está casada, aún es virgen». La película exploraba el deseo y el poder en formas que dejaron sin aliento a los sentidos, basada en las obras de Tennessee Williams. Contó la historia de un frustrado marido, su joven esposa y el rival que la seduce. La Legión Católica de la Decencia lo declaró inmoral. Cines del Sur se negaron a exhibirlo. Los políticos lo llamaron vergüenza para los valores estadounidenses. Los periódicos publicaron editoriales incendiarios. Advertían que arruinaría la juventud. Y entre bastidores, los ejecutivos del estudio entraron en pánico. Temían tanto boicots como intervención gubernamental. Pero aquí viene lo mejor. A pesar de toda la indignación, Baby Doll recibió 4 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Carol Baker. Los críticos elogiaron sus actuaciones dark y una atmósfera sureña gótica e inquietante. Para muchos, fue una nueva y audaz honestidad en el cine estadounidense, donde los personajes podían ser imperfectos, crudos y muy reales. Sin embargo, la controversia siguió, de largo. Algunos cines cancelaron proyecciones tras protestas públicas. Otros la mantuvieron bajo vigilancia policial. Kazan, él mismo, dijo entonces que esperaba censura, pero jamás imaginó la furia de la reacción. Con el tiempo, el escándalo se apagó por completo. Pero la influencia de la película creció ya. Lo que antes sorprendió a las audiencias se volvió un hito audaz, que abrió camino a un cine libre de los 60. Hoy, Baby Doll se recuerda menos por la furia que causó y más por el valor que representó, su historia controversial en aquella época. Marcó el fin de la inocencia en Hollywood. La película 13, El hombre del brazo de oro, de 1955. Cuando Otto Preminger estrenó El hombre del brazo de oro, los críticos jadeaban. No era un drama de estudio glamoroso. Era crudo, sudoroso y oscuro sin concesiones. Protagonizado por Frank Sinatra. Como croupier que lucha con la adicción, la película abordó un tema. Hollywood había prohibido la existencia de narcóticos. Imagínalo. El gran asombro entonces. El código de censura prohibía toda representación del consumo de drogas. Pero Preminger, ya conocido como alborotador por La luna es azul, se negó a obedecer las reglas. Los censores negaron la aprobación. Los estudios de cine predecían un desastre financiero. Sin embargo, United Artists,
estrenó la cinta sin el código de producción. Dirigió un dedo medio al propio sistema. La reacción explosiva fue del público. Muchos cines se negaron a exhibirla, temiendo multas o boicots. Grupos religiosos protestaron contra la película, acusando a Preminger de glorificar el vicio, pero el público acudió. Cautivado por la interpretación cruda y vulnerable de Sinatra. La crítica aclamó su giro como clave de su carrera. Por una vez Hollywood no se escondió tras eufemismos. Mostraba la lucha tal como era en verdad. Detrás de cámaras, Sinatra dio todo al papel, decidido a demostrar que no era solo un crooner en decadencia. Estudió adictos en clínicas, capturando la desesperación temblorosa en pantalla. Su arriesgada jugada dio resultado. Consiguió una nominación al Oscar, que consolidó su legado actoral y dejó las secuelas. Los censores perdieron terreno al desafiar el código y aún así triunfaron. El hombre con el brazo dorado abrió una puerta. Otros cineastas pronto atravesaron lo que antes era tabú y dio lugar a un drama. La película mostró que el público estaba listo para enfrentar rincones oscuros de la vida humana y que Hollywood no podría fingir lo contrario. Número 12. Blackboard Jungle, 1955. Cuando MGM estrenó Blackboard Jungle, nadie estuvo preparado para el caos. Se presentó como un crudo drama escolar. Seguiría a un profesor que luchaba por controlar un violento salón en la ciudad, protagonizado por Glenn Ford y Sidney Poitier. Rasgó la pulcra fachada de la educación estadounidense y mostró un mundo de cuchillos, pandillas y sueños rotos. Pero lo que realmente desató la furia de verdad no fue solo la violencia, sino la música por primera vez. Una película de Hollywood desplegó el rock and roll. Bill Haley y sus Comets, con su tema Rock Around the Clock, retumbó ya a lo largo de los créditos para adultos. Sonaba a la rebelión misma. Algunos susurraron que causaría disturbios, y no estaban equivocados en las proyecciones por todo el país. Los adolescentes saltaron de sus asientos. Bailando en los pasillos, rompían ventanas y se enfrentaban a la policía. En Inglaterra, las autoridades prohibieron la película, después de que la proyección desató violencia en varias ciudades. Los críticos dijeron que glorificaba la delincuencia, mientras defensores argumentaban, mostraba un espejo de las fallas sociales. MGM estuvo nervioso desde el inicio. Los jefes de estudio discutieron eliminar la banda sonora para no dañar la reputación de la película. El director Richard Brooks sostuvo que la música era esencial y tenía razón. Blackboard Jungle fue un hito, no solo por su historia, sino por liberar rock and roll en el cine comercial. Su legado es inmenso. Le dio a Sidney Poitier su gran oportunidad. Anunció el rock como una fuerza cultural y obligó a Estados Unidos a enfrentar su rebelión juvenil. De frente, lo que empezó como drama escolar terminó provocando una de las divisiones generacionales más ruidosas de la historia del cine. El número 11, Tea and Sympathy, 1956, a simple vista, parecía un melodrama de MGM de tono discreto, dirigido por Vincente Minnelli. Contó la historia de un joven sumamente sensible que fue acosado por no encajar en el molde masculino de los años 50. Sin embargo, bajo su pulido barniz, se escondían temas que Hollywood no se atrevía a nombrar: la conformidad social, el prejuicio y el costo aplastante de ser diferente. Las audiencias quedaron horrorizadas. Incluso, el más mínimo indicio de cuestionar los roles de género tradicionales fue suficiente para provocar pánico. El código de producción exigía recortes. Forzaba a Minnelli a atenuar las implicaciones de la historia, pero el público, aunque diluido, entendía, de veras, el subtexto. Los susurros eran inequívocos. ¿Y si el personaje fuese perseguido? No solo por ser sensible, sino por ser visto como algo tabú. En la América conservadora estalló la controversia. Los líderes religiosos condenaron la película como propaganda peligrosa. Algunos cines negaron su proyección. Los críticos se dividieron entre elogios por su sensibilidad y por su atrevimiento. Pero el público acudió atraído por la tensión entre lo mostrado y lo insinuado tras bambalinas. El reparto estaba dividido. Deborah Kerr defendió la película con fiereza, insistiendo que su compasión era vital. Sin embargo, MGM fue cauteloso y restó importancia a la controversia en su publicidad. ¿Y las secuelas? La verdad y la simpatía abrieron grietas en el muro del silencio sobre identidad y conformidad.
Aunque no decía todo abiertamente, dijo lo suficiente para resonar con quienes vivieron. Su realidad, su legado, son agridulces. Una película que se atrevió a susurrar lo que otros temían gritar. ¿Cuánto cuesta ser fiel a ti mismo? Número 10. Un tranvía llamado Deseo. En 1951, desde el momento en que un tranvía llamado Deseo se estrenó, fue un triunfo y un escándalo. Adaptado de la explosiva obra de Tennessee Williams, dirigida por Elia Kazan y con Marlon Brando en su papel que lo lanzó a la fama, entregó un nivel de emoción cruda que nadie había visto antes para el público. Pero el giro, lo que convirtió la obra en sensación, fue lo que horrorizó a los censores. El código exigía recortes severos. Escenas de brutalidad, insinuación y tormento psicológico fueron suavizadas o reescritas. La Legión Católica de la Decencia exigió ediciones aún más duras, y Warner Brothers, a regañadientes, las aceptó, aterrados por un boicot nacional, e incluso censuró la película. La actuación de Brando fue realmente impactante, animalística, eléctrica y peligrosa. La disidencia de Vivien Leigh hacia la locura fue devastadora. Los críticos la calificaron como obra maestra y, al mismo tiempo, indecente. El público susurraba sobre lo cortado y los rumores sobre escenas duras para mostrarse tras bastidores. La tensión era real. Cazza luchó por conservar lo más posible del atrevido material de Williams, mientras los ejecutivos del estudio exigían compromiso. Brando, por sí mismo, enfrentó a la prensa. Negándose a pedir disculpas por una actuación, algunos lo llamaron vulgar. The Legacy Immortal Streetcar ganó 4 premios Oscar, consolidando a Brando y cambiando la actuación para siempre. Pero expuso los límites de la censura. El público pudo sentir el poder de lo que se había eliminado. Al intentar suavizar la historia, los censores solo hicieron que sus sombras se agrandaran todavía. Un tranvía llamado Deseo no era solo cine, fue terremoto cultural. Pedía a los espectadores enfrentar el deseo, la violencia y la fragilidad, como Hollywood negaba hace tiempo. Los censores lucharon por enterrar su fuego, pero el calor siguió. Número 9. The Wild One, 1953. Cuando El salvaje rugió en los cines, Estados Unidos nunca había visto nada parecido, y esa explosión visual sacudió a su época y dejó huella. Marlon Brando, ataviado con cuero y cabalgando a horcajadas sobre una motocicleta Triumph reluciente, encarnó un nuevo arquetipo para la juventud, el rebelde sombrío que no seguía las reglas, un modelo para muchos que se sentían oprimidos. ¿Contra qué te rebelas?, le preguntaron su réplica socarrona, y él respondió con una sonrisa que insinuaba ironía, lo que provocó escalofríos en el Medio Oeste. La historia siguió a una banda de moteros que invadía un pueblo pequeño, sembrando miedo, violencia y caos. Por primera vez, Hollywood representó a la cultura juvenil no como intachable, sino como peligrosa e indómita. Y eso aterrorizó a los censores. Varios estados de Estados Unidos prohibieron la película por completo, alegando que inspiraría la delincuencia al otro lado del Atlántico. Las autoridades británicas fueron más lejos. Lo prohibieron por completo durante más de una década. Temían que corrompiera a sus jóvenes. Entre bastidores, la actuación de Brando provocó su propia controversia. Su estilo naturalista chocaba con las tradiciones de Hollywood más antiguas, inquietando a la crítica que lo calificó de vulgar e incoherente, el estudio Columbia Pictures. ¿Preparados para fracasar? Sin embargo, la película se volvió sensación entre el público. Los censores temían a jóvenes. La reacción fue aún muy veloz. Grupos de padres exigieron una censura más estricta. Los legisladores protestaron contra la glorificación de matones por Hollywood, pero el genio ya estaba fuera de la botella. La chaqueta de Brando, su gorra ladeada y su andar amenazante se volvieron iconos. Su legado, muy inmenso. El salvaje no solo dio inicio a las bandas, encendió el arquetipo rebelde que definiría todo, desde James Dean hasta el punk rock. Lo que comenzó como advertencia para los padres se convirtió en grito de protesta para la juventud inquieta. Para los censores fue una pesadilla. Para la cultura fue una revolución. 8. Peyton Place, 1957. Cuando se estrenó Peyton Place, parecía un melodrama típico de un pequeño pueblo, pero el público se dio cuenta rápidamente de que no se trataba de escenas educadas ni de disputas familiares. Se trataba de secretos, escándalos
y la hipocresía que hervía bajo la América rural, basada en la controvertida novela de Grace Mee. La película se atrevió a abordar temas que la mayoría de los guiones de Hollywood evitaban a toda costa. La historia retrató asuntos ocultos, relaciones prohibidas, incluso la sombra del abuso, todo tras el telón de una comunidad perfecta de Nueva Inglaterra. Los censores lucharon a brazo partido para recortar parte del material crudo de la novela, pero diluido, las implicaciones eran inequívocas. Algunos críticos lo condenaron como inmoral. Grupos religiosos lo condenaron por atreverse a exponer el lado oscuro de la vida familiar estadounidense. Pero el público acudió en masa a verla. La polémica impulsó las ventas y la convirtió en una de las películas taquilleras de la década. Detrás de escenas, el reparto luchaba con la tensión entre Hollywood y las historias oscuras. Lana Turner, encarnando una madre atormentada, ofreció una de sus interpretaciones más aclamadas fuera del cine. Sus escándalos personales acentuaron los paralelismos notables. El legado. Peyton Place recibió 9 nominaciones a la Academia. Fue fenómeno cultural. Inspiró una serie de televisión que llevó límites más allá. Lo que empezó como un libro porno se convirtió en un pilar de Hollywood, obligando al público a admitir que, bajo las vallas blancas, siempre acechaban sombras. Las sombras siempre acechaban. El número 7. Anatomía de un asesinato. 1959. Cuando Otto Preminger regresó con Anatomía de un asesinato, no solo empujó los límites, los obliteró. El drama judicial con James Stewart analizó juicio por asesinato de un hombre que afirmó haber sido agredido por su esposa y lo llevó a planear matar por escrito. Era un clásico thriller, en ejecución. Fue la vez que una película de Hollywood usó palabras como violación, anticonceptivo y bragas. No eran metáforas ni insinuaciones susurradas. Se declararon claramente en una sala de audiencias ante el público. El código de producción luchó con fiereza, exigiendo cambios. Preminger se negó. Lo lanzó tal como estaba escrito, desafiando a los censores para detenerlo. Cines se negaron a proyectarlo. Los líderes religiosos lo condenaron, pero los críticos alabaron su valor y las salas se llenaron de público. James Stewart, conocido por su imagen limpia, sorprendió al público con una actuación dura y sin concesiones. Detrás de cámaras, Preminger provocó la controversia. Sabía que el alboroto atraería a la gente. Tenía razón. La película fue un gran éxito de taquilla y obtuvo 7 nominaciones a los Oscar. Dejó un legado. La monumental Anatomía de un asesinato no solo puso a prueba los límites, sino que los redefinió. Al demostrar que el público podía sostener una discusión franca sobre realidades adultas, ayudó a desmantelar los códigos de censura que habían gobernado Hollywood desde los años 30. Lo que antes estaba prohibido se convirtió en un hito de la honestidad. Las puertas del tribunal se abrieron y ya no volverían a cerrarse por completo. El número 6. The Defiant Ones. En 1958, cuando The Defiant Ones se estrenó, no fue solo una película. Fue una auténtica bomba de tiempo dirigida por Stanley Kramer. Contaba la historia de 2 prisioneros escapados. Uno, blanco, Tony Curtis, y el otro, negro, Sidney Poitier, encadenados juntos mientras huyen por un paisaje hostil. En una era de segregación, la vista de un hombre blanco y de un hombre negro encadenados entre sí era incendiaria. Algunos teatros del sur negaron proyectarla, otros pidieron recortes. Censores en regiones dijeron que era peligroso mostrar cooperación entre razas y menos amistad. El público no apartó la mirada. Poitier dio una de sus actuaciones decisivas. Imponía respeto y dignidad en Hollywood, reacia a dar papeles serios a actores negros. Curtis estaba demasiado lejos de su imagen de ídolo de matiné, su poder dramático. Tras bambalinas, las tensiones eran muy altas. Ambos actores lucharon con los temas de la cinta. En una época en que la violencia racial estallaba en América, Kramer enfrentó la presión de los ejecutivos del estudio para suavizar el mensaje. Él se negó. El legado fue innegable. The Defiant Ones obtuvo 9 nominaciones al Oscar y 2 victorias, entre ellas la de Mejor Guión Original. Abrió el camino para que las representaciones de la raza en Hollywood fueran más honestas, incluso cuando provocó indignación en ciertas regiones. Más que un drama, fue una declaración que unía a 2 hombres.
Kramer obligó a Estados Unidos a enfrentar sus divisiones. Los censores querían silencio, pero la película habló en voz alta y sus ecos todavía se oyen hoy. Número 5. Sudden Fear, 1952. Cuando Sudden Fear se estrenó, el público esperaba otro vehículo glamoroso de Joan Crawford. Lo que obtuvieron fue algo más oscuro, un thriller psicológico retorcido sobre la traición, la obsesión y el asesinato. Crawford dio vida a una dramaturga de éxito que ve que su marido quiere matarla. La tensión en la cinta era palpable, pero su filo desconcertó a los censores. ¿Por qué? Porque retrata a una mujer que no es víctima, sino sobreviviente calculadora que da la vuelta. El personaje de Crawford no se rinde. Ella lucha en una década que a menudo mostraba a las mujeres como pasivas. Este giro fue impactante. Los críticos susurraban que la película era demasiado violenta y cruel, sobre todo en la persecución final por las calles oscuras de San Francisco. Detrás de cámaras, Crawford luchó por mantener la dureza del papel. Los jefes del estudio querían un final más suave, temiendo que el público lo rechazara. Una heroína que igualó la crueldad con crueldad, Crawford se negó rotundamente, y el resultado fue una de sus actuaciones icónicas de su carrera, que le valió una nominación al Oscar. El legado de miedo, súbito, está tan radical en su subversión. Tomó los adornos de un drama de estudio y les dio aristas más afiladas, dejando entrever thrillers oscuros y complejos de las décadas venideras. Demostró que las mujeres en pantalla podían ser más que víctimas, podían ser los diseñadores de su propia supervivencia. Cuarto, El Gran Calor. En 1953, cuando Fritz Lang lanzó El Gran Calor, explotó como dinamita. A simple vista, era thriller criminal. Un detective solitario combate a un sindicato del crimen tras el asesinato de su esposa. Pero debajo de eso había algo más, un retrato implacable de corrupción, brutalidad y venganza que dejó atónitos a los censores. La violencia fue realmente sorprendente para su época. En una escena infame, el gángster de Lee Marvin arrojó café hirviendo a la cara de Gloria Gray. Fue tan brutal que el público quedó en silencio total. Los críticos acusaron a Lang de ir más allá de la decencia. El código de producción se encrespó. Afirmó que la película era también cruel. Detrás, Lang luchó contra ejecutivos de Columbia que querían una película muy limpia, menos perturbadora. Lang insistió en mostrar las consecuencias del crimen, no sanitizarlas. Su insistencia dio resultado mientras algunos cines se negaban a exhibirla. El Gran Calor pronto forjó reputación como una de las películas noir más crudas. Los críticos la aclamaron como una obra maestra de la ambigüedad moral, donde los buenos quedan consumidos por la rabia. Su legado es vasto. Inspiró a generaciones de películas policiales, desde la Nouvelle Vague hasta Martin Scorsese. Lo que alguna vez horrorizó a los censores se convirtió en un hito del film noir, una historia en la que la violencia dejó cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma. Número 3. Picnic, 1955. A simple vista, Picnic parecía inofensivo. Un drama romántico ambientado en un pequeño pueblo de Kansas, pero la obra de William Inge, llevada a la pantalla por el director Joshua Logan, contenía capas de sensualidad y anhelo que escandalizaron a las audiencias conservadoras. La historia sigue a un vagabundo interpretado por William Holden. Su llegada sacude a la ciudad, especialmente entre las damas. La escena célebre de Holden, bailando sin camisa con Kim Novak, ojos llenos de anhelo, se convirtió en uno de los momentos más comentados por los censores. La implicación de una pasión fuera del matrimonio era inaceptable. Algunas juntas exigieron recortar la escena, temiendo que impulsara pensamientos inmorales tras bambalinas. Holden, él mismo, estaba nervioso por el papel. A los 37 años, le preocupaba ser demasiado viejo para interpretar a un joven vagabundo. Sin embargo, su vulnerabilidad electrizó al público. Novak, entonces, seguía demostrando su valía y se convirtió en estrella. De la noche a la mañana, la reacción quedó dividida. Los líderes religiosos lo condenaron como indecente. Adolescentes y mujeres jóvenes lo abrazaron como un aire fresco, una historia que reconocía el deseo en lugar de enterrarlo. El legado de Picnic es indiscutible. Ganó 2 premios Oscar y sigue siendo un referente cultural por su atrevida representación de la represión en pueblos pequeños. Lo que temían los censores se convirtió en su fortaleza,
Un claro recordatorio de que bajo las tranquilas calles y las sonrisas corteses y discretas de los años 50. Siempre muy anhelante. Número 2. Rebelde sin causa. 1955. Pocas películas sacudieron los años 50 como Rebelde sin causa. La actuación sumamente trágica de James Dean como Jim Stark, el adolescente perdido que busca identidad, se convirtió en símbolo para toda una generación. Pero aquí está el giro. No fue la presencia magnética de Dean lo que inquietó a los censores. Fueron los temas juveniles, delincuencia, familias rotas y la insinuación de que la juventud estadounidense se descontrolaba en un país que presume su prosperidad de posguerra. Esto era herejía. La película recibió un gran escrutinio. Algunas salas se negaron a exhibirla por disturbios como los de Blackboard. Críticos de la jungla acusaron de glorificar la rebelión. Religiosos advirtieron que inspiraría conductas imitativas. Y poco después de la muerte de Dean en un accidente de coche, semanas antes del estreno, la película tuvo un aura inquietante. Tensión tras bambalinas, Dean chocaba con el director Nicholas Ray, exigiendo autenticidad en cada escena. Natalie Wood y Sal Mineo, ambas ofreciendo actuaciones que definieron sus carreras, revelaron más tarde que la producción era tan volátil, emocionalmente fuera de cámara, como parecía en la película de Legacy. El rebelde inmortal sin causa definió la rebelión juvenil, moldeando todo, desde la moda hasta la música y el cine. Lo que los censores querían suprimir se convirtió en el latido de una nueva generación. Número 1. Some Like It Hot, de 1959. Y aquí estamos, los más audaces de todos. La película Some Like It Hot, de Billy Wilder, fue una comedia de screwball, pero tras su risa escondía una revolución atrevida, protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Relata la historia de dos hombres que se disfrazan de mujeres para huir de gángsters. Premisa sola, horrorizaba a la audiencia. El travestismo era tabú. Aún peor, la película jugaba con los roles de género, la atracción y la ambigüedad. Cuando el personaje de Jack Lemmon le dice a su prometida que es, en verdad, un hombre. El prometido responde: «Nadie es perfecto». La audiencia quedó atónita. Fue un remate que estalló como dinamita. El código de producción quiso detenerlo. Los grupos religiosos lo condenaron. Teatros se negaron a exhibirlo, pero Wilder siguió adelante, convencido de que el mundo estaba listo. El resultado, un éxito de taquilla y 6 nominaciones a los premios. La crítica lo aclamó como uno de las películas más divertidas jamás hechas. Monroe, a pesar de sus luchas, dio una de sus actuaciones más queridas. Las payasadas de Curtis y Lemmon fueron legendarias. El legado de Some Like It Hot es eterno. No solo desafió la censura, se rió en su cara al ocultar temas tabú en la comedia. Wilder demostró que el público podía abrazar el cambio con alegría, sin miedo. La película marcó la estocada al código de producción y el amanecer de un Hollywood, desde choques en tribunales hasta motines de moteros, escándalos y rebelión. Estas cintas demostraron que los años 50 no fueron tranquilos. Cada una rompió la censura, mostrando lo que otros enterraron. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuál de estos grandes clásicos te sorprendió más? Dale like, suscríbete y comenta. Tu respuesta seguirá revelando historias que Hollywood quiso ocultar.